el día de hoy el INE, vaya que se suena a Alejandro Moreno, Alito. Y es que el INE, en el Consejo General del INE, sesionan y echan para atrás la reelección de Alito. ¿Cómo la ven? Da revés a los estatutos que cambió Alito de una manera totalmente indebida del PRI, en donde se abrió la puerta de la reelección. Y bueno, en ese sentido se quedan los viejos estatutos. El Consejo General del INE determinó no validar las reformas a los estatutos del PRI por realizarlas fuera del plazo legal. Sin embargo, no se pronunció sobre si Alito permanece en la dirigencia del partido, que obviamente si cambió los estatutos para ello, ya no puede estar ahí. Deberá ser resuelto esto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 7 votos en contra de 4 votaron para quitarle el PRI a Alito. Una pues noticia muy interesante, porque se da todo en el marco de la reforma del Poder Judicial y de toda esta que está presumiendo Alito. No, nosotros no te obligamos. Pues sí, tal vez no te obligaron, pero a chingar su madre, ya no tienes partido. Y ahora tampoco Carolina Villano, que igual se volvió tendencia por su hijo, que fue uno de los juniors, que fue autor intelectual y material de la toma del Senado, y ahora ambos ya no pueden ser. Entonces tiene que haber una pues dirigencia interina que al final organice nuevas elecciones, y donde no Alito no puede ya participar, ni tampoco Carolina Villano. Se quedaron ahí sí sin hueso. Tal vez pueden dejar un títere, probablemente a Pablo Angulo, ¿no? Que es el Pablo Angulo va a ser, ¿no? Sí. Que es el de pelo chinito, que siempre lo acompaña y que es su cómplice, pero no es él, ¿no? Y hay que ver también cómo va a ser la elección, porque una de esas, dice Leone, o sea, es que no tengo muy claro cómo son las elecciones validadas. Y bueno, pues por lo pronto Alito le quitan el partido. Pues sí, se da la decisión. Pues entiendo yo que en el proceso de decisiones el INE pues lo que hace es rechazar los estatutos. Como es esto en automático, al rechazar la reforma a los estatutos, pues ya no se valida una reelección, entonces Alito está fuera, pero es el Tribunal Federal Electoral el que finalmente va a dictar las consecuencias finales, no una vez que esto llegue ahí, porque bueno, obviamente esto se va a impugnar. Lo que se busca, dice Alito Moreno, es que hay un criterio que estableció el Tribunal Federal Electoral en el 2018, cuando Morena reformó sus estatutos, que Morena argumentó que ya había pasado la parte sustancial del proceso electoral, y el tribunal dijo, órale, bueno, pues tienes razón, no hay problema. Solo que cuando Alito hizo esta reforma no había pasado nada, o sea, no se había entregado ni la constancia de mayoría de Claudia Sheinbaum, no se habían entregado las constancias a los diputados y senadores electos, no se había hecho prácticamente nada. Claro que se sabía la monumental derrota de la oposición, pero realmente tanto el INE y el Tribunal Federal Electoral no habían hecho los trámites administrativos del proceso electoral. Pero bueno, esto llegará al Tribunal Federal y ahí es donde entiendo yo, pues le estarán dando aire ya a Alejandro Moreno. ¿Qué va a pasar? La verdad es que Alito lo que puede hacer es poner efectivamente un interino y puede reintentar las reformas. La verdad es que Nacho tiene el control total del PRI. Cuando menos ya lo demostró en la elección, en la votación del Senado y en la Cámara de Diputados. Ninguno aflojó, ¿eh? Todos estuvieron ahí bien cuadraditos con Alejandro Moreno, todos siguieron la línea que les marcó. Entonces yo creo que muy probablemente pues, lo que se va a hacer es que, conociendo la ambición de Alito, es posponer lo inevitable. Va a llegar un interino, va a reformar los estatutos, se va a convocar nuevamente a un proceso interno y Alito será reelecto dirigente del PRI una vez más. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en el caso del partido, que son buenas noticias para todos, porque eso significa que el PRI seguirá en este proceso de desaparición, descomposición total. ¿Por qué? Porque bueno, si de por sí Alito no representa la gran cosa, pues tampoco tiene a nadie enfrente. O sea, ¿quién es Dulce María Sauri, Clavillazo, no? Enrique Ochoa, ¿qué representa? El único que pudiera hacerle un poco de ruido sería Manlio Fabio Beltrones, pero también Manlio está muy debilitado. Ya sus hilos de poder al interior del PRI ya no los tiene como los tenía antes. Entonces realmente no tiene competencia. Nacho Alito es dueño total, absoluto, es de su negocio familiar llamado PRI. Bueno, y de PACs, ¿no? Porque bueno, ahí está el tema de los PACs.
Incluso también nuestro Lalito, hoy el presidente Obrador señaló que hay que darle una medalla de oro a Claudio X González. Lo hizo lo mejor que pudo para tener todo, porque es que sí se quejan, es que Morena tiene todo, es que sí tiene todo. Estamos viendo cómo están arrollando a la oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos estatales. ¡Brum! Y mucho tiene que ver con Claudio. Vamos a escuchar a López Obrador. Darles un reconocimiento. En primer lugar, medalla de oro a Claudio X González por su contribución para ayudar a que continúe la transformación en nuestro país. Porque fue un buen promotor de la transformación. Y así como a otros. Dirigentes empresariales como Claudio, dirigentes de partidos. Héctor Aguilar Camín. Sí, y Krause. También los de más alto rango, ¿no? Y los periodistas, conductores de radio, de televisión famosos, esos ayudaron muchísimo también en la transformación. Porque todos ellos, imagínense, desde que se pusieron de acuerdo para nombrar a los candidatos del bloque conservador, nos hicieron un gran favor. Y como dices tú bien, ese Muchavalito, la verdad es que ha hecho un gran trabajo para Morena, la 4T, como Marco Cortés, espléndido trabajo. Lo hemos visto ahorita, cómo se coronó con este tema de Yunes. Y la verdad es que, bueno, ahí quedó. Dentro de otro tema, el día de hoy hay un gran revuelo en redes sociales porque aparecieron estas fotos. Fotos de militares en el Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México. Y empezaron a decir, ya ven, ahora sí empezó la dictadura. Que llegaron finalmente estos militares para quitar las protestas, para obligar a trabajar a todos los jueces, magistrados y ministros en paro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto César Gutiérrez Priego, que es uno de los abogados más conocidos de redes sociales, aclara, contrario a lo que afirma la periodista, era Lourdes Mendoza, ¿no? Que está igual desatada. El personal de la Sedena se presentó en las instalaciones del Poder Judicial para hacer entrega de diversos oficios solicitados por diferentes juzgados. Al encontrar el inmueble cerrado, se retiraron del lugar. No quedaron como autoridad a impedir la protesta, como falsamente lo quieren dar a entender, porque todo el mundo está diciendo eso, ¿no? Bueno, todos los chateros, por ejemplo, aquí, vea esta cuenta, ¿no? Al final fue lo que quisieron. Militares con el rostro tapado, amedrentando a las afueras del Poder Judicial. ¡Ah, Dios mío! Llegaron los militares. Ahora sí, Mauricio arrancó la dictadura. Ahora sí, si Norma Piña decide entrar en toda total rebeldía y, bueno, no reconocer la reforma del Poder Judicial, yo sí podría ver entrando los militares a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente para pues sacarlos a los ministros de la Corte y que se puedan, después de un juicio político, que ya de una vez destituidos e inhabilitados y se quieran atrincherarse ahí, pues afuera. Ahí sí lo vería ahí en un caso súper extremo que se podría dar si las condiciones se presentan. Sí, bueno, ahí tendría que salir todo este proceso legislativo, ¿no? Con las 2/3 partes de la Cuarta Transformación, juicio político a los ministros, Norma Piña, quienes decidan también seguir en esta línea de locura total, porque bueno, es un camino sin retorno, o sea, realmente no hay
ya manera de tener la reforma al Poder Judicial. Es que esto también lo tienen que asimilar. Es como lo escribe también Lenia Batres en su escrito. O sea, ya hay que pensar en la transición. Los jueces y magistrados ahorita tienen que pensar ahora, ¿cómo voy a hacer yo para ponerme en contacto con la población, con la gente, con los que estoy trabajando? ¿Cómo ganarme su confianza para obtener los votos en la elección? O sea, ya tienen que empezar a cambiarse el cassette. O sea, ya se acabó, la protesta no funcionó, fuimos, destruimos. Oye, por cierto, se robaron la campanita del Senado, Nacho. No manches. Se la robaron, sí. Los trabajadores del Poder Judicial se robaron la campanita, que es histórica desde que estaba en la vieja sede del Senado. Eso se denunció también hace poco. Entonces, no sabía eso. Sí, hoy lo vi publicado. Y pues ya tienen que pensar realmente en el nuevo momento que se va a vivir en el Poder Judicial de la Federación. Y este discurso, Nacho, de la oposición, es que es increíble. ¿Cuánto tienes? Junio, julio, agosto, septiembre. Tenemos 4 meses, un poquito más, de la elección. Y regresaron exactamente al mismo discurso que los llevó a este trágico y desastroso resultado electoral para ellos el pasado 2 de junio. O sea, un discurso que no convenció a nadie más que a un pequeño sector de la población. Y en lugar de adaptarse, en lugar de cambiar, en lugar de decir, ¿saben qué tenemos que mejorar? Esto no nos está funcionando. Regresan exactamente a lo mismo. Y yo ya le dije a los priistas y a los panistas, Claudio los está usando. Ya desapareció al PRD, está dispuesto a sacrificar al PRI y también dispuesto a sacrificar al PAN. Si siguen siguiendo a Claudio X González, no va a quedar nada de esos partidos, porque Claudio, cuando desaparezcan esos partidos, va a buscar cómo crear otro y así se va a ir. A Claudio no le interesa a los peones que está utilizando si los sacrifica o no los sacrifica. Porque honestamente así los ve Claudio X González, porque él tiene el dinero de los empresarios y él va a seguir empujando su marea rosa a como le convenga. Solo necesita partidos para postular candidatos. Y partido que no le sirve, partido que lo va a desaparecer. Entonces, si deciden seguir apoyando esto, adelante. Entonces, por eso el presidente le da su medalla a Claudio. Porque él realmente es el que está acabando con toda la oposición en el país. Mira, chécate este mensaje de Vicente Fox. Amigas y amigos del PAN de todo el país, el barco se hundió. Estoy de acuerdo. Ya no hay de otra. Hay que rectificar de inmediato. Dice, propongo que Carlos Medina tome la dirección del PAN inmediatamente. Carlos Medina Plasencia. ¿Te acuerdas de él? Sí. Ese sí es un fósil, un dinosaurio. Pero bueno, es interesante como dice Vicente Fox. El barco se hundió. Correcto, Fox. Estoy totalmente de acuerdo. Pues es que el tema ya en la sucesión con Marco es que no pudo garantizar. Y sabes que ayer que se anuncia la expulsión, Nacho, de Yunes, de los Yunes, también se anunció la expulsión de la diputada del PAN en Oaxaca que votó a favor de la reforma, sí, ¿cómo no? Que se llama Natividad Díaz. Bueno, Natividad Díaz, ella fue diputada local, diputada federal, fue dirigente del PAN allá en Oaxaca, fue la candidata gubernamental del PAN en Oaxaca, es la representante del grupo de Jorge Romero en Oaxaca y ella fue la que votó a favor de la reforma. O sea, es que ya es una descomposición total. Y obviamente lo que muestra todo esto es que ya no hay liderazgo de Marco Cortés ni del grupo que él representa, que es Jorge Romero, que quiere llegar a la dirigencia. Entonces hay una verdadera preocupación entre los panistas porque además el inútil de Marco Cortés, porque no, ya sí se lo dijo Francisco Domínguez, el inútil corre a Yunes y le da ya los 86 votos para toda la legislatura a la Cuarta Transformación. Pues si ya lo corriste. Morena necesitaba un solo voto y tú se lo estás regalando con Miguel Ángel, al correr a Miguel Ángel Yunes. Entonces, es una bestia. Que solo les falta hacer mu a Marco Cortés ya para que se ponga ya a pastar en los jardines del PAN. Porque eso es Marco Cortés.
Y entonces se empiezan a pelear, ¿sabes qué? Entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Porque al final, el PAN ha cargado mucho de que de ahí, de sus filas, salió un gran traidor, Oyun, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también de MC hubo un gran traidor en sus filas. Pero MC se ha resistido a expulsarlo, a decirle traidor. Y ha seguido con todo este rollo, ¿no? De que efectivamente fue secuestrado y todo este rollo. Pues el día de hoy, en eso de estas aprobaciones que se están dando por la reforma al Poder Judicial, una diputada de PAN, Frida Guillén, en la Ciudad de México, le recriminó al MC, al MCista Patricia Urriza, precisamente la traición de Daniel Barreda. O sea, eso también, este pleito entre PAN y MC, va a crecer a niveles exponenciales, precisamente porque el PAN ya no puede seguir cargando con tanta traición o con tanto costo político. Ahora también quiere que MC comparta esto. Vamos a escucharlo. Y también hay que reconocer que hubieron traidores a la patria. Hubieron traidores que, por cierto, desde Acción Nacional reconocemos y por eso ya los expulsamos. Ya no representan a Acción Nacional y a los millones de capitalinos que creyeron en nosotros. Mi pregunta es, ustedes desde Movimiento Ciudadano, ¿qué han hecho para hacer justicia con el senador Daniel Barreda? Un senador que, por cierto, ya admitió que por delante de todo está su familia. Y no, señoras y señores, nosotros cuando asumimos un cargo, una representación popular, está por delante la patria. Y los que no, son unos traidores. ¿Qué han hecho ustedes? Usted como joven, ¿qué piensa de esas personas? Usted como joven, ¿qué piensa de ese traidor? Y una traición que va a marcar la vida de miles y miles de capitalinos. Muchas gracias. Gracias, diputada Frida. Adelante, diputada Patricia. A ver, primero, yo creo que tiene que acercarse, diputada, a lo que está pasando en los congresos de los estados. Porque en los congresos locales hay una cantidad impresionante de legisladores del PRI y del PAN que están votando a favor de la reforma. Movimiento Ciudadano es el único partido político que no tiene registrado ni un voto a favor de esta reforma en todo el país. Entonces pónganse a cuestionar mejor a sus cuadros, a sus liderazgos, a las personas que ustedes pusieron en las plurinominales y en los distritos, en lugar de estar cuestionando a Movimiento Ciudadano. Eso es lo que les falta mucho y por eso están dejando de votar por ustedes, porque les hace falta muchísima autocrítica. Es cuando. Este pleito no me voy a meter, está muy bien, hay que verlo más desde lejitos porque se van a dar y destrozar muy fuerte. Sí. Al final, Nacho, uno puso el voto a favor, el otro puso la ausencia. Marcos se da el lujo de expulsar a Yunes. Ya dije también el costo político de expulsar a Yunes es básicamente condenar a la oposición a perder ya todas las reformas que se vienen, porque pues todavía faltan 19 reformas constitucionales. Y Movimiento Ciudadano, ya lo dijimos, no se puede dar el lujo de expulsar a Barreda porque si no se queda sin bancada. Pero le van a estar reclamando, también por eso le van a estar reclamando. Quieren al final que se queden sin bancada. Claro, también es parte del show, ¿no? Sí, van a estar insistiendo. Y esto va a seguir, Mauricio, este pleito. Sí, porque ya no hay mucho, o sea, el pedacito del pastel para la oposición cada vez es más chiquito, ¿no? Entonces ya no, pues el espacio que yo te puedo quitar a ti es un espacio que yo me puedo ganar. Y pues Marco con esto está tratando de recuperar algo de legitimidad, en fin, ya realmente la crisis es más grave en el PAN que en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ahorita está pasando en va a pasar a una nueva etapa porque Dante Delgado, tengo entendido, tiene ya problemas de salud importantes y ya no puede estar al frente del partido. Va a tener que ceder la estafeta, si no ahí se envejece todavía más Dante Delgado, y ya tiene sus añitos también. Pero Álvarez Maínez, que se convertirá en nuevo dirigente, pues es el que estará tomando las riendas de Movimiento Ciudadano, a ver qué hace con Samuel García y con Luis Donaldo Colosio, pero bueno. Entonces, la crisis realmente es mucho más grave al interior del PAN. Y pues al final de cuentas son la fuerza opositora más importante que tiene el país, pero también van en proceso de desaparición. O sea, yo no sé qué presume Movimiento Ciudadano si nada más ganó un distrito a nivel federal, o sea, también.